3, 2. Muy buenas noches, bienvenidos a Control Noticias. Como siempre es un gusto saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y como cada emisión está aquí Alfredo Dávila. Muy buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, noches. Un gusto saludarte, un gusto poderte acompañar como todos los días en este espacio. Y un saludo, por supuesto, muy cordial y con mucho entusiasmo a la fidelísima audiencia de Control Noticias. Un saludo a toda la banda. Bueno, para variar, muchísimos temas, a cual más de importante. Y bueno, esperemos, como siempre, poder comentar, poder analizar todos, si no todos, bueno, pues por supuesto los temas más relevantes y ayudarnos entre todos, tanto nosotros de este lado como la audiencia, ayudarnos a entender estos temas y naturalmente pues lo que sucede, sobre todo en nuestro país. Pues sí, estamos ya iniciando esta transmisión y antes de pasar a los temas importantes del día, quiero invitarle a que se quede con nosotros a lo largo de esta transmisión. Más adelante vamos a tener un enlace con el colega periodista Juan Omar Fierro, que ha sido pues especialista, experto en cobertura de Fuerzas Armadas, temas de seguridad, temas de justicia. También es martes de Beatriz Pereira en Control Noticias, Control Deportes. Beatriz, como ustedes saben, pues es una periodista de investigación con muchísimo prestigio y siempre tiene temas relevantes que no va a escuchar en ninguna otra parte, eso sí se lo garantizo, porque bueno, pues hay sin lugar a dudas asuntos que tienen que ver con el ámbito deportivo, pero que nadie le quiere entrar porque hay compromisos comerciales, compromisos políticos. Aquí pues no tenemos compromiso con nadie, ni en eso ni en nada. Así que quédese con nosotros, va a gustarle mucho la emisión del día de hoy. Y Alfredo, pues ¿con qué te parece que iniciemos esta transmisión? Bueno, pues mira, nada más muy rápido, coincidir contigo, que digo, tú y yo lo sabemos, no es absolutamente necesario que coincidamos. De hecho, en diversas ocasiones no coincidimos, pero en esto de la participación de Control Deporte a cargo de Beatriz Pereira, sí me parece importante remarcar que sí, como tú lo decías, es muy diferente la participación de Beatriz Pereira porque lo hace con mucha sapiencia y con un espíritu muy crítico, como es la esencia del periodismo en términos generales. Y es algo que sí va a disfrutar mucho la gente. No es el típico programa ahí de deportes, de resultados y demás. Va a ser interesante. Entonces, pues, ¿qué te parece, Arturo, audiencia? Creo que deberíamos empezar, según yo, por comentar pues esta petición, esta exigencia de las dirigencias nacionales de PRI, PAN, PRD, encabezadas por Alito Moreno, por Marco Cortés y por Jesús Zambrano, de anular pues nada más y nada menos que cuatro elecciones en 4 estados de la República Mexicana, a saber, San Luis Potosí, Campeche, Michoacán y Guerrero, lo cual pues no es moco de pavo. No, y a ver, mira, vamos a ver qué dice el presidente, ¿no? Yo estaba muy sorprendido, Alfredo. Digo, quienes siguieron las transmisiones de Control 2021 antes de que esto fuera Control Noticias durante el periodo electoral, recordarán que desde un mes antes de los comicios estuvimos hablando aquí de los riesgos inminentes de judicialización y conflicto postelectoral. ¿Por qué decíamos judicialización y conflicto postelectoral? Bueno, pues uno era porque existía la posibilidad clara de que hubiera impugnaciones importantes debido a la enorme cantidad de recursos que se estaban dilapidando en las entidades federativas, sobre todo donde iba a haber elecciones de gobernador. Fuimos muy enfáticos en destacar el caso de Nuevo León, que está impugnado por el PRI,
Mencionamos asimismo el caso de San Luis Potosí, San Luis Potosí. que ahora es uno de los que se mencionaron en conjunto por esta alianza, y mencionábamos el caso de Michoacán, porque el caso de Michoacán, destacadamente en una región, en la región del puerto de Lázaro Cárdenas y la zona de Tierra Caliente, exacto, se habían registrado desde el periodo de precampañas una serie de incidentes violentos que habían implicado intimidación de precandidatos de diferentes fuerzas políticas para que no se registraran, con presencia de hombres armados, que fue evidenciada particularmente durante la jornada comicial, el día de las elecciones. Así es. Asimismo, en días pasados informamos que el caso de Michoacán era también destacado porque tenía pues un registro de votación atípica, y donde, si bien el gobernador Silvano Aureoles tenía razón, también era necesario decir que la propia operación de Silvano Aureoles parecía incurrir en irregularidades electorales, de tal suerte pues que era una elección viciada por todos lados. Y finalmente viene este anuncio que, bueno, ya estaba, porque ya sabíamos que había impugnaciones en varias entidades federativas, pero el hecho de que lo hayan realizado las tres dirigencias nacionales, pues le da una connotación política importante, muy a pesar de la lamentable estampa de tres dirigentes, pues francamente derrotados, Alfredo. Muy cuestionados, además, al interior de sus propios partidos políticos. Y si bien el hecho de que aparezcan, que salgan de manera conjunta con esta exigencia de anular las elecciones, me parece que dada las condiciones de la dirigencia, la fractura que se puede ver en los partidos, vamos, como dicen los boxeadores, no tienen punch. Los entrenadores de algún boxeador dicen, no, no tiene punch, no pega. Ninguno ni Alito Moreno, ni Marco Cortés, y mucho menos aquel de los chuchos, Jesús Zambrano del PRD, tienen punch como para encabezar así un movimiento verdaderamente fuerte, robusto, un gran movimiento, porque se requiere un gran movimiento para impugnar. Son 4 estados de la República. Creo que sí hay en cada uno de los estados, tú ya señalabas algunas cosas, algunas causales, sí hay irregularidades que eventualmente podrían, ya judicializados el tema, ser, pues sí, causa de anulación. Estoy claro de esto, pero, a ver, yo pongo como ejemplo Guerrero, solamente por hablar de uno de los estados. En Guerrero, yo no me explico cómo de pronto, como si el voto de los ciudadanos, el apoyo fuera posible endosarlo. A ver, yo soy Alfredo Dávila y yo por alguna razón no puedo estar en la boleta, pero le voy a endosar mis votos a Arturo Rodríguez. Eso no se puede hacer, aunque en este caso usar el parentesco ahí tan claro, ¿no? De padre e hija en Guerrero. Cosas de esa naturaleza. Me parece que hay causas, pero me parece que a quien encabeza esto le falta punch, Arturo, y vamos a ver en qué termina, pero siento que tendrían que involucrarse algunos otros actores políticos. Sí, mira, yo creo que el gran problema para los dirigentes de estos partidos políticos, de estas oposiciones, va a ser el problema de la legitimidad, una legitimidad tan endeble que abona
a la falta de credibilidad que por su mismo desempeño histórico estos partidos han acumulado junto con sus clases políticas. Es decir, ves al PRI reclamando un fraude electoral y bueno, pues como dicen nuestros amigos del show de Don Peter, ¿con qué cara, Philip? Es auténticamente contraintuitivo, ¿no? Sí, Observar pues actores como el michoacano Marco Cortés en su oportunidad calderonista, después de cómo se comportaron en 2006, o bien el caso de Zambrano, cuando es evidente también la irregularidad o la ilegalidad con la que se condujo el gobierno del estado de Michoacán en apoyo a sus candidatos en pues la mayoría de los distritos y ayuntamientos que ganó. Entonces, hay un problema de legitimidad en el reclamo porque pues se les puede atribuir una serie de conductas similares a estos actores políticos por lo que sus partidos representan históricamente y representan aún en este contexto postelectoral, pero con todo y ese problema de legitimidad, con todo y el enorme problema de credibilidad que cargan, aquí creo que a la hora de aquilatar los asuntos, el tema es si es cierto o no es cierto lo que están claro. denunciando. Yo creo que en algunos casos es cierto, es decir, me parece que el despilfarro de recursos públicos en el caso de San Luis Potosí, por poner el otro caso, porque ya abordaste tú Michoacán o ambos abordamos Michoacán o Guerrero, pero por poner el caso concreto del estado de San Luis Potosí, el caso quizás del estado de Campeche, pero destacadamente San Luis Potosí, pues creo que a todas luces el exceso en los gastos obliga a pensar en que se rebasó el tope. Ahora, esto lo tienen que determinar las autoridades. Hay que ver cómo se integran los expedientes, porque luego es muy difícil que los asuntos prosperen, pero de que un exceso en los gastos de campaña es causal de anulación, me parece que definitivamente hay indicios de que pues se incurrió en esa anomalía. Justamente, Arturo, a ver, el desprestigio, eh, el desprestigio de los partidos en su conjunto, de cada uno de ellos en lo individual, y el desprestigio de las dirigencias, que son evidentes, me parece que no deben ser obstáculo, de cualquier manera, para que, insisto, independientemente de eso, se investigue y a fondo los hechos en estas cuatro entidades, diferentes entre sí, pero con un común denominador que fue, me parece, el derroche de recursos. Se derrocharon muchos recursos, lo estuvimos señalando prácticamente de manera cotidiana, Arturo. Pues Estábamos sí, comunicando día a día estos hechos. Para mí no es ninguna, pero de verdad no constituye ninguna sorpresa el hecho de que se hable de irregularidades en cuanto al monto de los gastos en las campañas. Este señor, al que apodan el pollo en San Luis Potosí, gastó muchísimo dinero, casi tanto como Samuel García en Nuevo León, y qué decir pues de las otras tres entidades. Entonces, sí, más allá de los antecedentes de los partidos, de los antecedentes de las dirigencias y demás, me parece que se debe investigar este asunto y ver, como tú lo señalas, me parece, previendo tú algunas cosas, estar muy atentos desde la integración de los expedientes de cada uno de estos casos. ahora, estos casos están en las instancias locales, porque Primero. esto es importante decirlo, porque luego todo el mundo se va sobre el INE. Claro. Esto pasa primero por los órganos electorales locales, los llamados OPLES, organismos públicos electorales locales, donde
se hace una evaluación de sus gastos a partir de una serie de procedimientos de fiscalización. Si se descubren irregularidades, pues se emite una posición del organismo que regularmente es impugnada por el afectado ante el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado del que se trate, en este caso hablamos de 4 entidades que están perfilando, emite su resolución al respecto, que va a ser impugnada, ya sea por la parte afectada o por la parte quejosa si desestiman su alegato. El que pierda. Entonces se impugna y se va al INE. Y en el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización revisa y emite un posicionamiento al respecto que también va a ser impugnado, sea cual sea el resultado, y se va al Tribunal Electoral. Exacto, donde se supondría tendrían que resolver en última instancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el Tribunal Electoral pues manda el asunto de regreso al INE y ahí se van peloteando hasta que finalmente hay una resolución que puede darse muy cerca ya de las fechas de renovación de poderes. Lo que metería en una crisis política a una entidad federativa que pudiera ver su elección anulada, en el sentido de que estarían llegando al cambio de poderes teniendo que resolver rápidamente un gobierno interino a fin de que se convoque a una nueva elección. Fíjate, y sin embargo, es complejísimo. Arturo, es muy complejo, sí, y sin embargo, se debe cumplir la ley, así, en estos términos, de seguir todos estos pasos que ya relatamos tú y yo así, abuela pluma. Bueno, se deben de cumplir, de dar todos estos pasos, porque finalmente, por encima de cualquier otra consideración, no debe quedar duda, ¿no? De que los resultados electorales fueron justos, de que fueron elecciones limpias, o no lo fueron. Y en caso de que no lo sean, pues se debe de reponer. Creo que eso daría una extraordinaria certeza al electorado de este país en su conjunto, y más allá de cada uno de estos 4 estados, ¿eh? Pero sí, es un tema muy, muy complejo, y ojalá y no le saquen la vuelta, porque luego siempre encuentran la manera de sacar la vuelta, como tú dices, peloteando el asunto, de aquí para allá, de allá para acá. Pero creo que si hay una convicción, vamos, democrática realmente, si incluso un acuerdo político, creo que se puede sacar adelante este tema, ¿no? Y que no se, vamos, que no se aferre nadie a una postura de, a ver, ya gané, por ejemplo, y a mí ya no me la quitan, porque bueno, pues eso suele darse mucho. A ver, yo ya gané. Haya sido como haya sido. Acuérdate. Pues es el mejor ejemplo, ¿verdad? Me parece que sí, es el mejor ejemplo. Entonces, digo, esos tiempos, bueno, mira, si hay voluntad política, se pueden resolver las cosas. En este país lo sabemos. Además, pues, la política es de acuerdos, de negociaciones claras, transparentes, ante los ojos de la opinión pública. No me refiero a esos acuerdos bajo la mesa, ¿no? Que ya no son acuerdos, ya son otro tipo de cosas, ¿no? Pero acuerdos que permitan que haya cada vez una mayor certeza. No hay de otra, Arturo. Tenemos que tener certeza en los procesos electorales, a pesar de la propia clase política. Claro. A pesar de ellos mismos, pero por encima de ellos mismos está el país, está algo que se llama México, y me parece que vale la pena, pero en fin, ya estaremos viendo, ¿no? Alfredo, pues siguiendo ahora con la parte electoral, pero a futuro, futureando, pues. Y pues fue muy llamativo que abrieran, iba a decir una barbaridad, que omitiera el presidente López Obrador a Ricardo Monreal
como aspirante presidencial. Ya lo sacó de la jugada. Lo sacó de dos plumazos, porque uno fue luego despuesito de las elecciones y otro pues se lo aventó el día de ayer. Y ya reviró Monreal. Sí, por supuesto, ya reviró Monreal y creo que, bueno, pues está en su derecho también. Otra vez, Monreal no es como, ¿cómo te diría yo? Pues sí, como santo de mi devoción y creo que de muchos no lo es, pero sí, lo que le están haciendo me parece que pues, pues como que a cualquiera lo mueve, por más político que seas, por más institucional, hombre, de la noche a la mañana te dejan totalmente fuera de la jugada. A mí lo claro, dice Monreal sacando su vena política, ¿no? Ni estoy lastimado, ni me siento ofendido. Esto no son más que declaraciones. La verdad es que fue sacado de una manera ruda. Es como cuando es muy diferente si te sacan del ring, no sé, te echan así para abajo, pero cuando ya se suben las cuerdas contigo y te avientan fuera del ring, ya es rudeza innecesaria, como en el fútbol americano. Y creo Claro. que eso lo hicieron eso lo hicieron a Monreal. Y eso de hicieron, a mí nunca me gusta utilizar así. Siempre que vamos a hablar, bueno, en el caso mío, le dijeron, no, le hizo el presidente fue el que lo sacó de la jugada, cuando menos de la carrera presidencial lo sacó, cuando menos por el partido Morena, porque Monreal, yo dudo que se vaya a quedar cruzado de brazos. Dice Monreal, no me siento lastimado ni ofendido, yo estoy muy sereno, muy tranquilo, porque me parece que la sucesión anticipada no le ayuda al país, porque el hecho de referir nombres con méritos suficientes puede distraer sus funciones en razón de que ya se sienten señalados y yo no. Y esto es una respuesta así, parecería de pronto así, una respuesta muy tranquila, pero dice y dice mucho, ¿eh? Es decir, está diciendo que el presidente se ha equivocado al ya referir nombres, porque va a distraer a los portadores de estos nombres de sus funciones en el gobierno y, no sé, me parece una respuesta dura también. Y Sí, sí. anticipa fracturas, divisiones, cisma y conflicto. Por supuesto. Muchas gracias a Carlos Cuasit Salazar por su aportación a este espacio y también a quienes nos hacen el favor de seguirnos el día de hoy. Somos un poco menos que el día de ayer, pero nosotros pues encantados como siempre de recibirlos en este espacio, de ver sus comentarios, sobre todo aquellos que bueno pues se proponen plantear algún punto de vista pues digamos estimularnos también a nosotros para abordar diferentes temáticas que están sobre la agenda y son asunto de cosa pública. Antes de entrar a nuestro enlace del día de hoy, creo que vale la pena comentar rápidamente que frenaron el proceso de desafuero de Mauricio Toledo. Ayer le dimos a conocer Oye, que sí. pues se iba ya al pleno la votación de los dos políticos que se encuentran en problemas. Uno, Saúl Huerta, de Morena, ya expulsado, hasta donde sabemos, para enfrentar cargos por abuso sexual de menores. Así es. Y que bueno, pues fue ya es decir, no desaforado, sino su desafuero aprobado en la sección para Y ya irse al pleno. prácticamente está desaforado. El caso de Toledo, ¿te acuerdas ayer que comentábamos acerca de esto, de ambos personajes? En el caso de Toledo te decía yo, pero el PT, el Partido de Trabajo, no quiere dar su brazo a torcer, Arturo. Y mira que no lo dio a torcer. Y están protegiendo a Mauricio Toledo. Y ahora, que por lo que se le está acusando es de un pues posible desvío de recursos, ¿no?
Sí, es un tema de peculado, Bueno, básicamente. especulado, perdón, no encontraba, Sí, pero especulado, pues, pero, eh, pero, pero bastante menor, ¿no? Si vemos casos, bueno, eh, no, bueno, como dicen eh, acá. sí. Este, No, bueno, sí, eh, claro, porque alguien podrá señalar, eh, sí, pero a ver, un peso es un peso y 1 millón de pesos, sí, claro, de acuerdo, pero creo que a la opinión pública nos gustaría ver que sí se vaya contra los peces muy, muy gordos, que son tiburones, ¿no? ¿Qué digo? Tiburones, ballenas azules. Hay peces muy, muy gordos y entonces, bueno, Toledo, pero sí, cometió el error al parecer, y creo que es un error gravísimo del PT, de Alberto Anaya, del mismo Fernández Noroña, sí defender a toda costa, no lo van a tocar porque es del PT y es nuestra gente. Creo que se les van a cobrar. pues sí. Es decir, el electorado, la opinión pública, ya es demasiado, ¿no? Sí, un despropósito que habla también mucho es decir, creo que uno de los temas que el presidente López Obrador hoy lo hizo de manera muy destacada con el tema de la seguridad y de las Fuerzas Armadas, tiende a decir siempre o a diferenciarse siempre, a tratar de mostrar que pues no es como los presidentes del pasado, que no es como los políticos de otros partidos políticos que gobernaron en el pasado. Y lo que vemos es esta conducta de protección, Sí. Alfredo, que se da entre los grupos políticos con el propósito, pues, de ayudarse entre ellos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de aquella cita del Marqués de Sade, de cuando le preguntan que, pues, cómo le hacía después de todas sus atrocidades, que siempre entraba y salía de la cárcel, cómo le hacía para salir. Y él respondió, me protegen mis iguales, ¿no? Bueno, pues, Claro, aplica, justamente, ¿no? aplica perfectamente. Entre Sí, políticos es así. Y creo que, bueno, este asunto nos está llevando pues a ver las prácticas más anquilosadas de la vida pública en el caso del PT. sí, creo que es uno de los ejemplos, junto con el Verde, con el Partido Verde Ecologista, de lo que no debe ser un partido político. Y me parece que, pues mira, si han sobrevivido ha sido porque han sido hábiles para colgarse ahí con alianzas, pues por supuesto muy, muy, muy así convenencieras, digamos, ¿no? Muy, muy de momento. Pero creo que tarde o temprano pues los electores, vamos, quiero decir la opinión pública, no, los electores se la van a cobrar, tanto al PT por este tipo de cosas como al verde ecologista. No, ¿cómo un partido político va a estar defendiendo a un tipo que ha abusado de sus cargos públicos? Esto no puede ser. Claro, Que por cierto, Dulce María Sauri, que es la actual presidenta de la Cámara de Diputados, al tiempo que informó de todo esto, del que habían frenado el desafuero de Mauricio Toledo, dijo, yo no tengo nada que ver en este asunto, yo no puedo hacer nada porque pues no vinieron o se excusaron o una de las, creo que fue una diputada del PRI, Claudia Pastor, que ni siquiera fue. No, esa se abstuvo y bueno, en fin, lo están protegiendo, Arturo, lo están protegiendo y esto les va a pasar factura tarde o temprano. híjole, pues bueno, vamos a seguir en este tema que nos pues ha creo que interesado mucho
particularmente esta semana, ¿no? Porque, bueno, pues son dos casos que tendrían que ser ejemplares. Hay que recordar que la propuesta de desafuero para estas dos personalidades se hizo desde el desafuero de Cabeza de Vaca y ¿Sí? lo evitaron porque era antes del proceso electoral, pero bueno, así son las cosas en este país. Y Alfredo Dávila, pues quiero decirte que hoy tenemos un enlace que me da mucho gusto poder realizar con un amigo, colega, compañero en la redacción de la revista Proceso y además un periodista muy destacado en la cobertura de temas de seguridad, de justicia y naturalmente de Fuerzas Armadas. Estoy hablando de Juan Omar Fierro, que además nos hace el favor de tomarnos la comunicación pues en la calle, en la vía pública, porque Sí, ya estamos pues viendo. anda trabajando Juan Omar todavía y lo agarramos en trayecto, pero Pues en pues plena faena. con mayor razón, Juan Omar, muchísimas gracias por aceptar pues este enlace, esta comunicación con nosotros para hablar pues de temas que son, creo que relevantes en estos días en la agenda pública. Arturo, Alfredo, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos para platicar. Gracias, Juan Omar, bienvenido y un gusto tenerte por acá. Bueno, pues ha estado el tema de la seguridad, ha habido masacres, matanzas importantes en número en las últimas semanas en varias entidades federativas, casos que son auténticamente escandalosos como esto que ocurre en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Y ayer veíamos a un presidente diciendo ya no hay masacres, hoy me parece que un tanto molesto con el tema, reaccionando. ¿Qué balance haces de esta coyuntura, Juan Omar? Pues yo creo que justamente el presidente lo que intenta defender es una estrategia en la que el ejército mexicano y la Secretaría de Marina pues no están, digamos, haciendo lo que pasó en el sexenio de Calderón, de enfrentarse a estos grupos delictivos de manera abierta, exponiendo a la población civil, pero me parece que los efectos no están siendo los deseados, ¿no? Tal vez el presidente lo que quiere es evitar, digamos, este alto índice de letalidad que se ha denunciado por parte de organizaciones de derechos humanos, tanto del ejército como de la Secretaría de Marina, pero lo que estamos viendo es que los grupos criminales o delictivos han tomado las palabras del presidente como una invitación a actuar en la impunidad, ¿no? Lo que está pasando actualmente en Tamaulipas, pues está también en los peores escenarios que ha vivido esa entidad, en los escenarios justamente de la confrontación abierta entre autoridades y grupos delictivos, escenarios que no se veían en Tamaulipas desde el sexenio de el expresidente Felipe Calderón, ¿no? Que es cuando se parte este grupo delictivo de los Zetas y el Cártel del Golfo y que empiezan a disputarse el control de esa entidad. Ahora hay más células delictivas, ya no sé si cárteles en esa entidad, pero siguen disputando con igual fuerza y con la misma violencia o más violencia, pues el control del paso, ¿no? Del paso de narcóticos en esa entidad. Y también vemos, pues, estas masacres pues, de migrantes que aunque son, digamos, menos numerosas que, por ejemplo, las masacres de San Fernando, son igual de revictimizantes para las personas, ¿no? O sea, esta masacre de Camargo, 19 migrantes, y luego la masacre de Reynosa de 15 personas inocentes. Son 15 personas inocentes más 4 presuntos integrantes de grupos delictivos, ¿no? Pues para la población civil de Tamaulipas, las palabras del presidente no dan ninguna tranquilidad, ¿no? Y además, pues estamos ante una confrontación entre gobierno federal y gobierno estatal que hacen percibir a la gente que están abandonados, porque tanto uno como otro están, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal están empecinados en esa disputa política en la cual se señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como pues un beneficiario de los presuntos
sobornos del caso Odebrecht, y bueno, pues está con una investigación activa de lavado de dinero. Alfredo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay muchos puntos rojos en la República, desafortunadamente, Juan Omar, pero sí destacan señaladamente pues lo que sucede en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, que ya ves ha sido escenario de enfrentamientos durísimos. Hubo por ahí un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que duró, estábamos haciendo cuentas, alrededor de 13 horas, sin que ninguna autoridad, ni el ejército, ni las policías llegaran ahí. Llegaron ya cuando quedaban solamente ardiendo unas camionetas que habían incendiado. Luego está este asunto, esta parte que yo le digo el Triángulo de las Bermudas, un lugar ahí entre Monterrey y Nuevo Laredo, donde simple y sencillamente desaparecen vehículos, desaparecen personas, en fin, y esto pues tiene en angustia permanente a la población de estos lugares, pero también con una gran preocupación al resto del país, al resto de la nación, y como tú decías, quizá se ha evitado una letalidad grande, un mayor derramamiento de sangre, pero si no vemos resultados, no vemos resultados positivos de esta forma de lucha, y sí vemos que va creciendo cada vez más la violencia en el país. Bueno, no sé si pudiera agregar, o sea, el otro caso del que habló hoy, que es Aguililla, ¿no? Michoacán. Aguililla, exacto. Donde efectivamente los grupos del crimen organizado tienen el control de las cosas y donde tampoco está actuando la autoridad para poner un freno. Yo no sé si esta estrategia del presidente de evitar que las Fuerzas Armadas se confronten de manera directa con los grupos criminales, pues él crea que eso ayuda a pacificar alguna zona del país, pero me parece que en casos como Tamaulipas, como en Michoacán, sobre todo en esta zona de Aguililla, lo que ha pasado es que ha empoderado más a los grupos delictivos y es esta sensación recurrente de abandono por parte pues de la población. La población no está segura, no siente que el gobierno del estado, no siente que el gobierno federal esté actuando para protegerlos, y lo que queda es el desplazamiento forzado, ¿no? Está habiendo en esos lugares de Michoacán, en algunos lugares de Guerrero, está habiendo también en Sinaloa y que está habiendo en Tamaulipas, ¿no? Donde poco a poco muchos de los municipios, por ejemplo, de la zona ribereña que le llaman, pues han ido despoblando, ¿no? Y despoblando por miedo, porque no hay autoridad que los contenga y tampoco, bueno, es el clásico sonido de la calle. Claro, le dio un sabor muy especial a la transmisión. Y bueno, me parece que justamente el gobierno federal no está entendiendo pues la urgencia de la población de sentirse segura, ¿no? Esta mecánica del presidente López Obrador, pues entiendo yo que no quiera compararse con otros gobiernos, pero a final de cuentas, mientras la población no se sienta segura, pues va a seguir siendo comparado, ¿no? Y además queda la duda de si está funcionando porque la violencia no ha disminuido drásticamente, ¿no? O sea, la violencia se mantiene en niveles muy altos, a lo mejor no se ha disparado, como pasó en el sexenio de Calderón, que al empezar la guerra contra el narcotráfico, pues prácticamente se duplicaron los homicidios dolosos, pero si la reducción en homicidios es del 3%, 2%, 5%, pues para la población no hay ninguna diferencia y entonces permanecemos en los picos de la violencia, no es que estemos viviendo una disminución evidente de la violencia, estamos en los picos de la violencia todavía a nivel nacional, aunque haya ciudades como la propia Ciudad de México, en los cuales sí ha habido una disminución evidente de este tipo de homicidios dolosos, por ejemplo. Oye, pues Juan Omar, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación. La verdad es que, bueno, pues sé que estás en situación complicada por estar en trayecto, así que pues todavía con mayor gratitud porque nos hayas tomado
esta comunicación para Control Noticias y que bueno, pues espero no sea la última y que podamos encontrarnos por acá con frecuencia. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Juan Omar. Y se me antojaron los tamales, man. Muy bien, muy bien. Bien. Gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Juan Omar Fierro, reportero del semanario Proceso. Algunos lo recordarán todavía de su etapa cuando estuvo por allá en Aristegui Noticias, y ya tiene, pues que será 1 año y medio, yo creo, más o menos en Proceso. Buen colega, buen compañero, y muy experimentado en la cobertura de seguridad y de justicia. Difícil el panorama, Alfredo, Sí, Arturo. pues la seguridad en este país que nada más no se compone. No se compone. Y lo peor que nos podría pasar es acostumbrarnos a estos altísimos niveles de violencia. De pronto no lo vemos en el mundo. Yo no sé, hay quien pueda decir, bueno, ¿qué importa lo que digan fuera? Lo estamos viviendo los mexicanos. No, yo creo que sí importa, en muchos sentidos, ¿no? Porque México es un gran país y por otro lado, porque si tenemos una buena imagen, pues va a haber gente que quiera venir a invertir a México, las empresas van a querer seguir invirtiendo en México, no solamente, digamos, especulando bolsa de valores y demás, no, sino crear nuevas empresas, crear nuevas fuentes de empleo, crear los empleos que se necesitan. Habiendo empleo, por supuesto, no es la panacea, pero es un avance muy importante para lograr la estabilidad, la llamada paz social, ¿no? Que el país esté produciendo y en paz. Entonces, Claro. sí es importante cómo nos ven en el extranjero y en el resto del mundo, Arturo, nos están viendo, sino como el que más, uno de los estados más violentos del mundo, México, uno de los países más violentos del mundo. Así nos ven. Pues sí, desafortunadamente esa ha sido nuestra realidad durante los últimos 15 años, ya casi, ¿no? 14 Sí, años no, sí, fácil. Pues de sí. estos indicadores dramáticos ¿Qué, y qué, sobre qué, todo qué de año era episodios. perdón, Arturo, qué año era el sexenio de Calderón cuando decidió sacar a los militares a las calles del país? Pues fue diciembre de 2006, iniciando cuando manda precisamente a Michoacán el operativo conjunto Michoacán, Sí, porque empezó en bueno, Michoacán. pues, y ahí sigue Michoacán peor que Peor, entonces, peor peor. que entonces. Mira, quiero comentar además que Michoacán tiene también otras complejidades que han estado aflorando en estos días y bueno, hay momentos en los que todo se junta y tenemos que decirlo también, no siempre es casual, pero una alrededor de 5 municipios de Michoacán, de la meseta purépecha, hicieron ayer una toma de carreteras que fue muy impactante y muy importante en su realización. Pero también muy llamativa por diferentes motivos. Son pueblos y comunidades originarios del pueblo de Michoacán, o sea, son pueblos indígenas que el día de ayer realizaron una toma de carreteras porque están solicitando la autonomía de sus gobiernos, que quieren gobiernos autónomos, como ya ocurrió en Cherán, con procesos autogestivos, con un propio sistema electoral basado en los usos y costumbres. Cerraron carreteras, 5 carreteras en concreto: la Cherán Zamora, la Pátzcuaro Uruapan, la Paracho Uruapan, la Morelia Lázaro Cárdenas, y la Salvador Escalante Sirahuén. Sirahuén es uno de los municipios que están solicitando esta autonomía. Y bueno, Michoacán está que arde. O sea, tenemos el problema de seguridad, tenemos un problema político, evidentemente, con las comunidades en resistencia. Hay un conflicto magisterial que no termina de resolverse. Hay una condición con
los productores aguacateros con los limoneros, y naturalmente hay una condición postelectoral. O sea, yo creo que la atención tiene que estar muy puesta en Michoacán, porque ahora sí que, como decían las señoras de antes, ahí va a pasar algo. Las señoras de más antes. De más También antes. así decían, de más antes. Sí, Desde antes. Michoacán, Arturo, amigos, híjole, es que por donde lo abordes, ¿no? Si te vas al puerto de Lázaro Cárdenas, las truchas, si te vas a Tierra Caliente, a la meseta purépecha, como tú le señalas, bueno, donde quiera hay conflictos, Michoacán está prácticamente ardiendo. Yo no quiero sonar sensacionalista, pero es que de qué otra manera lo dices. Michoacán está ardiendo prácticamente en todas sus áreas, ¿no? En todas sus regiones, digámoslo de esta manera. En fin. Y bueno, Pues es martes. Ya tenemos por acá a Beatriz Pereira. Martes de Beatriz Pereira en control. Beatriz Pereira, qué gusto. Buenas noches. Hola, Arturo, Alfredo, otra vez. Qué gusto Buenas estar noches, con ustedes. Beatriz. Buenas noches. Pues Pues cuéntanos. vamos a platicar hoy de este escándalo que se originó la semana pasada después de que el diario Reforma, su sección de Deportes Cancha, publicó una nota relacionada con que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, había preguntado en la FIFA si esta sanción de 2 juegos que le impuso a México por el famoso grito homofóbico en el que los fanáticos en los partidos de México gritan puto cada vez que despeja el portero rival, lo podía, digamos que cubrir la selección femenil de fútbol. Esto, bueno, pues ocasionó no solamente la indignación de algunas de las jugadoras de la Liga MX, sino de un sector muy grande de la opinión pública, ¿no? Que consideran que es injusto que la selección femenil pague los castigos de sanciones que se originan por la varonil. Entonces, digamos que, a ver, hay que decir y reconocer que la respuesta de la FIFA fue que efectivamente la sanción es contra la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, contra México, el fútbol de México, y eso significa que si hay un juego de la selección femenil o de alguna otra categoría en puerta, pues digamos que los primeros juegos que estén ahí son los que sirven para cubrir la sanción. Lo curioso es que México femenil no ha jugado en un estadio de México desde hace como 11 años un partido oficial. Entonces, pues digamos que cuando la federación pregunta que si la femenil también cuenta ahí, digamos, para cubrir el castigo, significa que lo que pretende hacer John de Luisa es programar rápidamente un juego de la femenil, por lo menos para que de los dos, un partido lo cubra la femenil y otro partido lo cubra la varonil. Y eso es igual de grave que tuviera que cubrir los dos, porque siendo que a la femenil, digamos, ni siquiera le prestan los estadios para que jueguen como local sus partidos oficiales, que la femenil viene jugando fuera del país sus encuentros, y que efectivamente este año hubo un juego en el Estadio Azteca, pero fue un amistoso contra Costa Rica y no hubo gente. Entonces, bueno, pues esto de programar un juego en la femenil, pues sí se escucha como vamos a aprovechar esta selección para que pueda cubrir los juegos. Obviamente después John de Luisa intentó recular y decir, no, a ver, yo nunca dije que estamos preguntando si la femenil puede cubrir uno de los juegos. Yo solamente le pregunté a la FIFA si la femenil también podría. O sea, claro. O sea, quiere aclarar pues lo que sí hizo, ¿no? Entonces, es una gran discusión porque obviamente es terrible que si el grito homofóbico ocasiona estas sanciones con 2 juegos de veto para México,
en una decisión sexista, yo diría, sea la femenil la que tenga que pagar por la gente que no se sabe comportar en los estadios, y además por un grito que la propia Federación Mexicana de Fútbol alentó durante mucho tiempo, porque su razonamiento era que decir puto en México, pues es parte de la cultura popular, ¿no? Es parte de la manera de ser divertida de los mexicanos y no es ofensivo, y entonces alentaban que gritaran. Cuando comenzaron a venir las sanciones de FIFA, entonces se dieron cuenta que estaban en un problema porque les costaba dinero y les podría costar pérdida de puntos, les podía costar también el veto de los estadios, y entonces han intentado frenarlo. En una campaña yo te diría no, con la convicción de no utilicen ese grito homofóbico, sino porque les duele en el bolsillo y porque ahora les va a doler también en el tema de pues, la pérdida de puntos o descalificaciones, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese es el tema, Arturo, Alfredo. Yo creo que toda la semana estuvo, bueno, durante el fin de semana y todavía estos días ha estado caliente, y sí hay que señalarlo, ¿no? Yo creo que lo ideal hubiera sido que el presidente de la Federación, John de Luisa, saliera a decir, a ver, no se equivoquen, los juegos se van a pagar con los partidos que México va a disputar en el Estadio Azteca contra Jamaica y contra Canadá, y no meter a la femenil, porque si bien es cierto que en el periodo, digamos, cuando se va a cumplir la sanción, hay fechas FIFA y la femenil también podría tener juegos programados, insisto, hace 11 años que la femenil no juega partidos como local oficiales, entonces ahora si programan uno, pues es claramente para que la femenil pague por lo menos uno de los dos partidos que le han impuesto como sanción a México. A final de cuentas, la FIFA impone la sanción, pero se lava las manos y quien toma la decisión es la Federación Mexicana de Fútbol, pretendiendo que la femenil pague los platos rotos, digámoslo de esta manera, pero la decisión será, a final de cuentas, de la Federación Mexicana. Exactamente, porque ellos van a decidir cuál va a ser el calendario de partidos oficiales tanto para la varonil como para la femenil. Y fíjate, lo que me parece también grave es que cuando se le preguntó a la entrenadora de la selección femenil, Mónica Vergara, sobre pues lo que opinaba, digamos que lejos de tener una respuesta donde condenara o dijera que pues no, que esa era un castigo para la varonil, pues ella dijo que digamos que consintió el hecho, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay unas fechas ahí programadas, la verdad es que si no se habían anunciado los partidos es porque, pues, no se anuncian hasta que, digamos, están completamente confirmados, pero sí nos habían dicho que íbamos a jugar por esas fechas. Entonces, pues, eso sí a mí me parece, digamos, más grave porque, a ver, yo creería que en su interior Mónica Vergara estaría indignada y estaría diciendo, pues, qué mal que nos pongan en esta situación. Pero también entiendo que cuando tú como mujer no eres quien tomas las decisiones o tú eres ahí una persona designada por los señores de pantalón, que son los que toman las decisiones, pues no te queda más remedio que apechugar, ¿no? Sí me gustó, sobre todo una jugadora del Pachuca, Ana Paola López Irigoyen, que publicó en Twitter una explicación muy tajante, clara y profunda de por qué es completamente una injusticia y condenable que las mujeres tengan que pagar por un grito homofóbico. Entonces, si entran ahí a su cuenta de Twitter de Ana Paula López Irigoyen, van a poder leer un hilo que puso como de 5 publicaciones y vean cuál es la posición, yo creo que de una de las jugadoras mejor preparadas del fútbol mexicano, una egresada del ITAM, especialista en ciencia política, entonces vale la pena leer esta jugadora. Pues Beatriz Pereira, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, Arturo. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Pues Alfredo, nos quedan unos cuantos minutos y sí, creo que Nicaragua vuelve a ser un tema de interés para ti en esta jornada. Sí, caray, pues siguen haciendo de las suyas Daniel Ortega y sus secuaces, los otrora muchachos
tan queridos por el pueblo nicaragüense, luego de que votaron al dictador Anastasio Somoza, pues ahora están haciendo las mismas y quizá peor todavía las prácticas, lo que hacía Somoza con el pueblo nicaragüense. De veras que es increíble, si no fuera porque aquí están las notas periodísticas, aquí están los hechos. Ahora detuvieron a 5 líderes opositores, la policía de Nicaragua, y bueno, pues esto dice la nota, agrava la tensión entre Daniel Ortega y Estados Unidos, así como diversos organismos como la ONU, que han pedido la liberación de los casi 30 opositores aprehendidos hasta el momento. Sí, bueno, agrava la tensión entre Daniel Ortega y los Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que agrava es la represión de los ex sandinistas, o yo no sé si se les puede llamar todavía sandinistas, contra su pueblo. Fueron detenidos líderes campesinos. Medardo Mairena se quería postular para la presidencia, Pedro Mena, Freddy Navas, ellos campesinos, y los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, que fueron acusados de diversos cargos. Bueno, les inventan cargos, ¿no?, para detenerlos, pero la verdad es que es una gran decepción desde hace tiempo lo que han venido haciendo, digamos, en esta segunda etapa de gobierno de los sandinistas, y particularmente Daniel Ortega. Terrible lo de Nicaragua. Caray. Pues Alfredo Dávila, llegamos al final. Ya nos vamos. Oye, ¿no has visto la serie de Netflix Somos? No, pero ojalá podamos en estos días contactar la voy a ver y voy a tratar de contactar a Alejandra Chanik, una periodista mexicana que junto con Ginger Thompson de ProPublica, ellas son 2 Pulitzer mexicanas. El Pulitzer, para quienes no lo sepan, es pues el premio más, ¿qué pudiéramos decir? Es como el Nobel del periodismo. Es el premio más importante para un periodista, ¿verdad? Al menos en los Estados Unidos creo que... No, es mundial, Arturo. A nivel mundial el Pulitzer es el top, ¿no?, de los reconocimientos a los periodistas. Las 2, cada quien en sus respectivas trayectorias, han sido merecedoras del premio Pulitzer, tanto Alejandra Chanik como Ginger Thompson, autoras de un reportaje sobre la masacre de Allende, en el que se basó el guión, y además, en el caso particular de Ginger Thompson, estuvo asesorando la construcción del guión para la serie Somos. A mí me gustaría luego poder platicar con... Luego lo platicamos. A mí, la verdad, el guión no me parece muy atractivo, me parece lenta, me parece reiterativa, pero en fin. Me dicen que las actuaciones tampoco son buenas. No son buenas, la verdad. No son buenas. Es una película, pero es una serie que hicieron muy larga. No daba para mucho. Quizás sí, si hubieran entrado en una mayor profundidad de análisis. Pero bueno, digo, siempre hay que verla. Y yo te comento esto porque hoy el general Cienfuegos le preguntaron, oiga, pues ¿usted estaba ahí? Allá en la frontera de Coahuila, allá cerca de Allende. Dijo, sí, pero yo no estaba a cargo de la operación, por eso no intervenimos, porque le decían, ¿por qué no intervino el ejército si estaban llevando a cabo esta masacre ahí en Allende? Y dijo, general Cienfuegos, dijo, no, pues Sandoval. Perdón, Sandoval. Sí, perdón. Dijo el general Sandoval que no, bueno, pues que él no tenía órdenes, que no habían pedido el apoyo del ejército, en fin. Hay todavía mucho que decir sobre lo que pasó. Dijo que él estaba en tareas administrativas, ¿no? Sí, que él estaba encargado de tareas administrativas y que precisamente cuando pasó lo de Allende, estaban llevando a cabo un operativo especial que los mandos superiores en ese entonces de él le habían ordenado. Estaba por ahí en las inmediaciones de Musquis, Coahuila, Arturo, y que por eso pues no acudió con sus tropas a que es relativamente cerca, digo, ¿qué será? 40 minutos. 40 minutos. Aproximadamente. 40 minutos. Hombre. Pues bueno, sí. Alfredo Dávila, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Arturo, gracias al auditorio, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.